Bien, en el día de hoy continuamos con nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, y para recordarnos cuáles son estas doctrinas de la gracia tomadas en la acróstico TULIP, vamos a recordarnos: 1. Depravación total; 2. Elección incondicional; 3. Expiación limitada; 4. Gracia irresistible; y 5. Perseverancia final de los santos. Ya vimos la depravación total, vimos también la elección incondicional y la gracia irresistible. Por lo tanto, en el día de hoy nos toca lo que es la expiación limitada. Primeramente, cuando tocamos la depravación total, vimos que la condición del hombre es tal que solo la gracia de Dios puede salvarlo. Y en la segunda sesión vimos dónde comienza a actuar, o cuándo comienza a actuar, si eso se puede decir así, la gracia de Dios para salvar al pecador. Y esto es desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cuándo comienza a actuar el plan de Dios por gracia para salvar a los pecadores? Comienza con una elección incondicional que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Y como pueden apreciar, hicimos un cambio de posición adrede, ¿ya?, para poder explicar mejor lo que vamos a compartir en el día de hoy. Vimos antes gracia irresistible, con el fin de apreciar que el Espíritu Santo tiene que primero regenerar a los elegidos de Dios para que después puedan ir libremente a Cristo en arrepentimiento y fe. Algo que vamos a ver más adelante en esta mañana. Y lo que vamos a ver ahora es un tema de mucho debate en el mundo evangélico. ¿Qué es lo que realmente pasó en esa cruz? O para ponerlo de otro modo, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo intentó lograr con su muerte? ¿Hacer que cualquiera pueda salvarse sin asegurar la salvación de nadie en particular? ¿O salvar eficazmente a muchos, a un gran grupo de personas en particular? Y para ello vamos a recordar la posición arminiana que plantea en este punto de la expiación. Dice así, que Cristo murió, y esto es importante, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre en forma general, por todo el mundo, aunque solo los creyentes por su libre voluntad son salvados. O sea, Cristo no murió por nadie en particular, Cristo no murió para salvar a nadie en particular, Cristo murió para crear un sistema que haga posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Y lo que vamos a ver esta mañana desde la postura calvinista es cómo Dios se propone salvar a esos muchos que Él eligió. ¿Y cómo Él va a salvar a esos que Él eligió? Enviando a su Hijo Jesucristo a salvar a ese grupo en particular, a morir exclusivamente por ellos y a salvarlos eficazmente. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de la expiación limitada, que también podría ser llamada doctrina del sacrificio eficaz de Cristo. Son dos palabras: expiación, que significa o que señala la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios, y limitada porque se circunscribe a un grupo de personas específicas, como vimos en las presentaciones anteriores. Dios no amó a la humanidad como un género, sino un grupo de personas en particular, y su amor fue eficaz en lograr la salvación de esas personas, y las hizo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios limita la obra de salvación por medio de la expiación a los que, como dice la Escritura,
escogidos del Padre, a sus ovejas, a su pueblo, a su esposa, a lo que el Padre le dio, a muchos y no a todos. Y de eso se trata la doctrina que vamos a ver ahora. Y para poner la doctrina de la expiación limitada o sacrificio eficaz, no lo vamos a hacer desde un punto de vista temático, es decir, mirando los textos y extrayendo los conceptos de cada texto, sino que lo vamos a hacer en una forma expositiva. Y vamos a escoger un solo pasaje, que es un pasaje jerárquico en este asunto, un pasaje de muy alto vuelo en este tema de la expiación limitada. Y obviamente ustedes podrán deducir cuál es ese pasaje, que está en el Antiguo Testamento y que también está en sus hojitas, que es Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, y vayamos por favor a ese texto. Y lo que vamos a compartir ahora no comienza en el capítulo 53, versículo 1, sino vamos a ir un poquito más atrás, vamos a ir al 52, versículo 13. Este es un texto un poco largo, por lo que obviamente no vamos a poder ir con profundidad en todos los versículos del texto. Vamos a sacrificar la profundidad en aras de la comprensión de un punto específico del pasaje, que es la eficacia de la expiación. La eficacia de la expiación. Vamos a ir a Isaías capítulo 52, versículo 13. Y vamos a leer aquí el texto completo para tener el contexto de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice así Isaías 52, 13 en adelante: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado a los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, hermano, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores. Aquí tenemos más o menos unos 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una gran revelación sobre la obra de salvación. Y ella está asentada en un acto principal que se ve en el texto cuando uno lo lee, que es el acto de la expiación. Como regla general, y sabemos todos nosotros que para poder degustar un gran filete y para poder saborearlo, tenemos que cortarlo en rodajas. Y lo vamos a hacer en 4 partes. En nuestro texto podemos ver 4 cosas con respecto a la expiación. Y eso aparece en las hojitas que ustedes tienen ahí. Lo primero que podemos ver es el autor de la expiación. El autor de la expiación está en varios textos. Está en el 52.13, 53.2 y 53.7. Lo vamos a ver más adelante. Lo segundo que vemos, aparte del autor de la expiación, es el misterio de la expiación. Hay algunas personas que no van a poder entender esto. Hay algunas personas que no lo van a poder comprender. A otros les asombrará. Hay una parte que estará en un misterio para muchos. Este es el misterio de la expiación. En tercer lugar, el pasaje que vemos es la esencia de la expiación. El pasaje define qué es la expiación y nos muestra 3 características de la expiación: que es sustitutiva, que es limitada y que es eficaz. Y finalmente un cuarto elemento glorioso que vemos en el pasaje, que es la recompensa de la expiación. Entonces son 4 temas que vamos a ver, que es el autor de la expiación, el misterio de la expiación, la esencia de la expiación, que vamos a tocar en 3 puntos, que es sustitutiva, que es limitada, que es eficaz, y el número 4, que es la recompensa por la expiación. Bien, pasamos entonces a estudiar el primer punto, el autor de la expiación. Y en este primer punto, mis amados hermanos, vamos a pasar muy rápido y no nos tenemos que detener mucho en él, porque resulta muy obvio en el pasaje quién es el autor de la expiación. En el capítulo 52, versículo 13, dice, para que lo podamos ver para que lo puedan ver en su Biblia, dice: he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Ya? Y esa es la primera condición que tenemos, la primera pista que tenemos, es mi siervo. Ya en el capítulo 42, un poco antes, Isaías había hablado del siervo de Jehová. Jesús es el siervo de Jehová, el esclavo de Jehová. Él es el que fue determinado en el consejo eterno de redención para ser el siervo de Jehová en el plan de la salvación. En el capítulo 53, versículo 2, se le llama renuevo. Subirá ¿cuál renuevo? Y todos sabemos que ese renuevo brotó del tronco de Isaí. Y de una manera metafórica, en el capítulo 53:7 dice que es como el cordero que fue llevado al matadero. No tenemos ninguna dificultad en entender quién es el autor de la expiación. ¿Quién es el autor de la expiación? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, tampoco nos vamos a detener mucho en este pasaje, el misterio de la expiación. Y este misterio consiste en que Cristo es el gran autor de la expiación, pero estará en un estado de humillación. Él estará desfigurado de tal manera, sin hermosura, sin atractivo, como raíz de tierra seca, despreciable y sin estima. Y su obra de expiación no será conocida por la mayoría. La obra de expiación, que es la obra más grande que se ha realizado en la historia de la humanidad, permanece oculta para la mayoría. Hermanos, tiene que haber una obra especial de la gracia de Dios sobre la persona, y eso nosotros lo que vimos en la clase anterior sobre la gracia irresistible o gracia eficaz, para que la persona acceda al misterio. Tiene que ser regenerado por el Espíritu Santo antes de creer, para que acceda a la obra de expiación, que sigue siendo oculta como un misterio para la mayoría. Esa es la enseñanza que nos da el profeta en el capítulo 53, versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
según lo que dice el profeta, hay unas personas que han creído y están anunciando la obra de expiación, pero otros no han creído. Voy a hacer un ejercicio ahora aquí. Voy a hacer la siguiente pregunta. Hermanos, levanten la mano a la siguiente pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Voy a decir de nuevo, hermanos, levanten la mano a la siguiente pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es el mensaje de salvación? Sí, pues sí, está hablando el profeta. A ver, hay algunos que sí y algunos que no. Algunos levantaron la mano, otros no. Luego dice, ¿de qué manera los que han creído y por qué los que no han creído no pueden creer? ¿Ya? Y dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y mis hermanos, a menos que el brazo de Jehová se manifieste sobre un hombre natural, la expiación, la obra de salvación permanece oculta de esas personas. Pregunta, levanten la mano. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya, ¿se entendió la idea? Porque esto lo vamos a repetir más adelante. ¿Ok? Es por eso que el misterio de la expiación es algo maravilloso, es algo fantástico. Número 3. Y aquí nosotros nos vamos a detener un poquito más, porque esta es la médula de lo que nosotros queremos hablar ahora. Ahora debemos concentrarnos en el propósito de demostrar la esencia de la expiación, que es sustitutiva, es limitada y es eficaz. Y ese es nuestro tercer punto, el punto más importante de este pasaje. Este pasaje nos muestra la esencia de la expiación, qué es la expiación en sí, y nos muestra, como decíamos hace un momento, 3 cosas, ¿ya? Que el acto de la muerte de Cristo en la cruz, que llamamos expiación, es un acto sustitutivo. Lo segundo que vemos en el pasaje, que es limitada, y lo tercero que vemos en el pasaje, que es eficaz. Y vamos a comenzar viendo el primer punto, que es una muerte sustitutiva. Porque el texto dice claramente, escuchen esto hermanos, que Él no está pagando por lo suyo, sino por lo de otros. Miren el capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Tiene Jesucristo algo por qué pagar? Por supuesto que no. En el versículo 11b dice que Él es mi siervo justo. Entonces la expiación en esencia es algo sustitutivo, toma el lugar de otro. En el versículo 10 dice que Cristo puso su vida en expiación por el pecado, y dice el versículo 10, con todo eso, es decir, siendo justo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación, en sustitución por el pecado. Y ahí vemos claramente que el acto de la muerte de Cristo es un acto sustitutivo. Y esa sustitución tiene unos resultados con relación a la justicia de Dios. ¿Qué produce la muerte de Cristo? La muerte de Cristo produce en primer lugar que Dios está satisfecho. Versículo 10b, en la última parte, dice: la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, en la primera parte: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea que la obra de Cristo dejó al Dios Trino como satisfecho, produjo satisfacción. Pueden comenzar a ver que la obra de Cristo es una obra perfecta, produce satisfacción. Y no solamente produce satisfacción, que podría corresponder un poco a la propiciación, que es la satisfacción de la ira de Dios, y que además se acompaña de la justificación. Versículo 11b, en la segunda parte dice: y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará. Es decir, que la obra de Cristo trae eficazmente la justificación. Oigan bien, mis amados hermanos, que la obra es lo que la obra hace, les trae a sus beneficiarios, la justificación. No que ellos se la ganen, no que ellos la hagan, la obra trae la justificación. La obra produce algo ante la justicia del Padre que hace que las que lo reciban estén justificados. El pasaje nos muestra claramente que la expiación es la muerte sustitutiva de Cristo, que cancela la deuda penal que algunos pecadores tienen con la justicia de Dios, que es la justificación. Y ahora vamos a pasar al pasaje más importante, a responder a la pregunta más importante del pasaje. ¿Quiénes son esos pecadores a quienes sustituye Cristo? ¿Quiénes son aquellos que logran el pleno beneficio de la obra de expiación? Bueno, el texto nos muestra cuál es la identidad de esos hombres, a quienes Cristo sustituye. Es donde decimos que la expiación no solamente es sustitutiva, sino que también es limitada. Vamos a tratar de concentrarnos quiénes son esos pecadores a quienes Cristo sustituye del castigo. Versículos 4 al 7 del capítulo 53. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Noten cómo se repite la tercera persona del plural. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8 veces se repite la tercera persona del plural. Así que si nosotros logramos descubrir dentro del pasaje quiénes son esos nosotros, habremos respondido a la pregunta: ¿a quiénes sustituyó Cristo en el castigo? Bueno, desde el 53.1 se menciona una relación entre esos nosotros que acabamos de leer a los que han creído. ¿Recuerdan el ejercicio? Dice en el versículo 53.1 otra vez: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahí hay una pista. Los que levantaron la mano que han creído. Esos que están anunciando creyeron. Los nosotros por lo cual murió Cristo, esas personas creen. Son los que creen. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Por lo tanto, hemos hecho ahí una conexión, que los mismos del versículo 1, los que han creído, son los nosotros del versículo 4 al 7. En el versículo 6 hay otra señal. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, que estas personas tienen conciencia de haber estado descarriadas. Dice: todos nosotros nos descarriamos. Estas personas están hablando en una condición en la cual ya no están descarriadas, pero son conscientes de que estuvieron descarriadas. ¿Y eso a qué se le parece? Al arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que vimos la clase pasada. O sea, que estos nosotros son personas que creemos, estas personas nosotros son las personas que nos arrepentimos, pero el texto es muy claro en mostrar esos nosotros en el versículo 8 y dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, Él la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Claro, específico y directo. Nosotros, los que han creído,
Los que se han arrepentido son ¿quiénes? Mi pueblo, nosotros. Y la pregunta aquí entonces, y esta es una pregunta de debate, ¿cuál pueblo? ¿Será que es solamente el Israel nacional? El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 9, versículo 6b, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todo pueblo de Dios, sino aquellos que Él eligió soberanamente. En Romanos capítulo 9, versículo 13, hablando de la elección, dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Mi pueblo no es todo el Israel nacional, mi pueblo no es todo el mundo, mi pueblo son aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Para validar de forma más contundente, Isaías se preocupa de quitar la idea de universalidad al referirse a estos nosotros, y de una manera más clara Él enseña que esos nosotros que creen, esos nosotros que se arrepienten, esos nosotros que son elegidos de Dios, no son todos sino muchos. Versículos 11 y 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, no a todos, sino a muchos, y llevará, no de todos, las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. De nuevo repite, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y mis hermanos, ¿quiénes son esos transgresores que menciona el profeta al final del versículo 12? Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, hablando, ¿cierto? No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. La pregunta que se nos puede venir a la mente es, ¿este es el único pasaje que habla sobre esto? ¿Este es el único pasaje que nos enseña esto? Vamos a ver rápidamente varios versículos, vamos a leer varios versículos que tienen en su hoja. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Juan capítulo 10, versículos 14 al 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Romanos capítulo 8, versículos 32 al 33, dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo en forma general, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan capítulo 18, versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Efesios capítulo 5, versículo 25. Aquí hay una instrucción hacia los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos claramente que la expiación es sustitutiva, pero esta sustitución no es universal
es limitada, está restringida a ciertas personas. Pero en tercer lugar, y esto es lo más importante y lo más que emociona y estimula a nuestras almas, queridos hermanos, es que la expiación es eficaz. Es eficaz. Lo tercero que muestra el pasaje nos dice que claramente esta obra es un acto de expiación, produce una generación incontable. Versículo 8 dice, estamos en Isaías, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Es decir, que la obra de expiación produce unos hijos, tiene un resultado, tiene un fruto. Es algo que no es estéril, es algo de por sí, que de por sí lleva fruto. La expiación es eficaz porque es un sacrificio que produce una cantidad enorme de verdaderos hijos de Dios. Por eso se llama generación, produce hijos. No produce la posibilidad de que el hombre se haga hijo de Dios, es una generación, es un linaje. Versículo 10 otra vez. Con todo eso quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y noten cómo se repite, verá linaje, verá linaje. La expiación produce un linaje, no son hijos físicos, son hijos de Dios. Versículo 11 dice, verá el fruto. La expiación produce fruto. Toda esa aflicción de su alma, hermanos, verá fruto, produce fruto. Dios Padre verá el fruto de la aflicción del alma de su Hijo. Él no dejará que su Hijo haya sufrido en vano. Lo que Él sufrió producirá hijos de Dios, y el Padre verá el fruto. Mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial lo está viendo ahora en este instante, ahora, en ustedes y en mí. Nosotros somos fruto de esa aflicción. Esa aflicción no es algo estéril, produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y la manera como el texto valida aún más que la expiación es eficaz es en el cuarto punto. El primer punto es el autor de la expiación, el segundo punto es el misterio de la expiación, el tercer punto es la esencia de la expiación, que es sustitutiva, limitada y eficaz, pero en este cuarto punto se conecta con lo anterior, y es la recompensa por la expiación. La recompensa por la expiación. Mis hermanos, y esto es algo maravilloso en el texto, cuando uno lo lee y lo descubre es algo apasionante, y es que la obra de expiación le produce a Jesucristo el hombre la recompensa más grande que jamás pueda recibir un ser humano. Recuerden, mis hermanos, que en Jesucristo encontramos dos naturalezas. Él es Dios y hombre a la vez, y estas dos naturalezas son absolutas en toda su plenitud. Yo sé que este es un misterio muy difícil de entender y levanta muchas preguntas profundas en la mente y en el corazón del hombre. Entonces, Dios lo recompensa por ser una obra perfecta. Por eso la expiación tiene que ser perfecta, tiene que ser eficaz. Cristo fue recompensado en un grado indecible, y eso está en el texto. Y eso está en el texto, mis amados hermanos. Y este está al principio del texto y está al final del texto. Todo comienza con la recompensa y termina con la recompensa. Isaías capítulo 52, versículo 13, dice así: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Una pregunta: ¿por qué lo van a poner en alto? ¿Por qué lo van a exaltar de esa manera si su obra fue simplemente crear un sistema que diera la posibilidad que el hombre pueda salvarse a sí mismo? No, de esa manera no habría por qué recompensarlo, porque es un sistema de salvación menor, de menor calidad. Pero Él fue
engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Por eso es que ese Jesús, el hombre, se le dio un nombre sobre todo nombre. Amén. Y por eso dice el texto, entre los grandes, capítulo 53, versículo 12. Por eso dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes. Él es el grande de los grandes por lo que hizo, porque su obra es eficaz, su obra es intachable, invencible. Nadie puede objetar que su obra sea eficaz. Amén. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojos. Y mis amados hermanos, y aquí nosotros tenemos que decirle, alabado sea el Señor, Amén. porque este es un lenguaje de victoria, hermanos. Este es un lenguaje de victoria. Cristo triunfó venciendo la muerte, el pecado y al diablo efectivamente en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos salvos por esa obra que Él hizo, y por eso no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos. Por eso decimos que la expiación es eficaz. A Él lo recompensa por una obra que es perfecta, eficaz, selectiva y limitada. No es una salvación posible, sino una salvación real. Y mis hermanos, quienes argumentan que Cristo murió por todos los hombres para darles a todos los hombres la misma posibilidad a salvarse por ellos mismos, es decir, que enseñan una expiación potencial y no eficaz, lamentablemente, hermanos, lamentablemente están predicando una predicación, valga la redundancia, de menor calidad, por la cual Cristo no debería ser realmente recompensado, pues permite que muchos se pierdan, o permite que los que logran salvarse compartan la gloria de salvación con Él. Y la enseñanza es clara en la Escritura, no permite eso. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Sobre quién cae la responsabilidad de la salvación? De esa persona que el Padre le dio, sobre el Señor Jesucristo. Amén. Dice, de todo lo que el Padre me dio, yo, dice el Señor Jesucristo, no pierda a ninguno, no los puedo perder. Hermanos, concebiendo a Jesús de esta manera, solo así podemos decir que Él es un poderoso Salvador, un poderoso Salvador. Así es, Señor. ¿Qué es lo que hemos aprendido en la exposición de esta doctrina? Que la expiación es la acción principal de la obra de Cristo. Mis hermanos, es posible que nosotros nos equivoquemos en alguna doctrina. De hecho, vamos a equivocarnos con alguna doctrina de la Biblia. Pero, amados hermanos, dado que la expiación es la acción principal de la obra de Cristo, no debemos equivocarnos en nuestro conocimiento de la expiación. En segundo lugar, hemos aprendido que la expiación es sustitutiva, limitada y eficaz. No universal, no potencial, como enseñan nuestros hermanos arminianos. Solo creyendo en una expiación limitada y eficaz, podemos alabar a Cristo diciendo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ese pasaje que es Lucas capítulo 1, versículo 69, con un sentido tan maravilloso cuando uno entiende la doctrina de la expiación limitada o eficaz, simplemente diciendo esto: Cristo es un poderoso Salvador. Amén. Y eso hace toda la diferencia. Y finalmente, amados hermanos, debemos meditar mucho más en la doctrina bíblica de la expiación y mirar su alcance. Ya no debemos llevar la expiación nosotros solamente a nuestra salvación perfecta, sino a la perfecta salvación también de todo lo creado. Toda la creación fue reconciliada con Dios y será recreada y perfecta gracias a la obra de la expiación. Cielo nuevo y tierra nueva, que no tendrá ninguna imperfección jamás, por todos los siglos de los siglos. Y todo eso fluye, mis amados hermanos, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo fluye de allí. Amén. Terminemos orando.
Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos, Padre, poder estudiar estas doctrinas, Señor, que son una ventana, Padre, para que nosotros podamos ver mejor de tu gracia, de lo que tú has hecho por nosotros, de la obra preciosa de Cristo, Señor, y poder entender mejor todo el propósito que tú tienes para nosotros, Señor, y descansar, Señor, en esta gracia eficaz, en esta expiación eficaz que tú haces por medio de Cristo, Padre, para todos nosotros. Y sabemos que tú, cuando nos eliges para salvación, Señor. Ninguno de nosotros se perderá, Señor, si somos tus hijos, Señor. Y te agradecemos, Señor. Y queremos dejarte todo esto con humildad, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, si nos piden un versículo de clase, vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Que el Señor sea alabado y se glorifique en todo esto. Amén.